Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a todos los que están tan cumplidos, que ya saben que esto, punto. De lo que voy a hablar hoy en realidad no es fotopsias como tal, el título es Cuando no es el vitrio. Y eso es lo que quiero llamar la atención a los residentes y a los colegas, que traten de quitarse ese automático que tenemos muchos en la cabeza de fotopsias igual a DBP y mostrarles con algunos ejemplos. La idea de la charla es que sea muy interactiva, entonces, pues puede ser al final, pero si alguien quiere interrumpir o contar algo en la mitad de la charla, bien pueda, porque quisiera que hubiese mucho intercambio. Esta es una forma más, creo que más efectiva de disclaimer que la que usualmente se usa. Bueno, este es el equivalente o lo que nos viene a la mente cuando oímos que un paciente tiene fotopsias, pues porque es de lejos eh, lo más común, es una consulta de todos los días y si uno tiene pues una práctica de retina pues de muchas veces al día. Esto es lo que más nos pasamos haciendo. Y lo típico es fotopsias y miodesopsias. Y cuando están esas dos cosas, pues lo primero que nos viene a la mente a todos, pues es el riesgo de desprendimiento de retina. Y es lo que le enseñamos pues a los estudiantes de medicina, a los médicos, que tengan eso en la cabeza, que la asociación, los síntomas, moscas volantes y fotopsias en pacientes mayores de 50 años son un aviso de un desprendimiento de retina y que por lo tanto debe remitir el paciente urgente. El oftalmólogo, pues lo que yo aconsejo que haga, lo primero que haga ante este paciente, pues fuera de hacer un examen completo, que mire con mucho cuidado el vítreo. Y eso pues se hace bien con pupila dilatada, con la lámpara de hendidura, idealmente todas las luces apagadas, con la hendidura estrecha y disminuida la altura, al diámetro de la pupila, y llevando el foco, o sea, uno mira el cristalino y echa el foco para atrás, ¿sí? Y si allí ve el famoso polvo de tabaco o pigmento, pues lo que yo insisto siempre es busque el desgarro, porque casi seguro que si hay polvo de tabaco, hay un desgarro. Diría parecido con sangre, aunque con sangre no es tanto, porque pues hay muchas otras fuentes o causas de sangrado distintas a las rupturas retinales, comenzando por el desprendimiento del vitro posterior. El desprendimiento del vitro posterior puede ser hemorrágico sin romper la retina, simplemente se rompe uno de los vasitos superficiales y hay sangre. Y esa sangre, pues roja, usualmente se distingue bien del pigmento, aunque si lleva un tiempo, la sangre comienza a cambiar de color, y ya no es tan fácil, ¿no? Porque se pone medio amarillosa y ya no es tan fácil distinguirla. Hay un truco de los neurooftalmólogos que lo usan para el diagnóstico diferencial de edema de papila versus neuritis, que es que usted pone la luz coaxial, o sea, ve el reflejo rojo en la lámpara de hendidura con buen aumento, lleva el foco hacia atrás y le dice al paciente que mire para arriba y para el frente, para arriba y para el frente repetidamente. Ah, y en el reflejo rojo ve a veces punticos, ¿sí?
Eso le indica que hay células posteriores, no las ve anteriores, pero las hay posteriores. Ah, Stephanie prendió el video. Entonces, esas dos, mirar el vítreo anterior con buen aumento, con la luz a 60 grados y mirar el reflejo rojo, que se puede inclusive también con el oftalmoscopio directo, pero pues si son poquitas células, es más difícil de ver que en la lámpara de hendidura. ¿Puede haber desgarros y no haber pigmentos? Sí, también es posible, es mucho más raro. Mi experiencia es sumamente raro. Casi siempre que ocurren desprendimientos de retina y desgarros en la periferia mm, sin pigmento en el vítreo es porque no son asociados a desprendimiento del vítreo posterior, ¿no? Y no son desgarros agudos, son, por ejemplo, una diálisis inferotemporal en donde el vítreo posterior no está desprendido, sino que es una contracción del vítreo anterior. Se suelta pigmentos, desde luego, sale pigmento por el roto, por la diálisis, pero ese pigmento se queda allí, como en el borde de la diálisis, no migra por el vitrio y a veces es difícil de ver. Entonces, en esos casos usted tiene que poner el ojo a mirar para abajo, entrar profundamente o entrar con un lente de contacto y ahí ve que hay pigmento. Y de hecho, ese es el mecanismo mediante el cual algunas diálisis inferotemporales sanan solas, pues soltar pigmento y hacer proliferación, pues es en última es un mecanismo cicatrizal. Esa cicatrización casi siempre va en contra de la retina, pues porque se disemina, en el caso del desprendimiento del vitro posterior, se disemina en la superficie de la retina y lo que hace es contraer, arrugar la retina y causar un PDR. Pero cuando no hay DVP, ese pigmento se acumula ahí alrededor del roto y a veces es suficiente para proliferar localmente, sellar, y esa es la explicación de que algunos pacientes tengan como una especie de retinitis pigmentosa inferior bien delimitada, que indica que hubo un desprendimiento de retina que se reabsorbió solo y quedó esa secuela. Pero pues el mensaje ahí más importante cuando usted tiene los dos síntomas clásicos de fotopsias y moscas volantes, es que mire el vítreo. Y el vítreo, de verdad, que es una orientación, no es absoluta, pero es una orientación muy grande. ¿Sí? Si usted no encuentra el desgarro, remita a retina o yo, por ejemplo, si no encuentro el desgarro, cito al paciente a los 2 o 3 días, le pregunto cómo va, cómo sigue los síntomas, le pongo el lente de contacto de 3 espejos, lo miro muy cuidadosamente y lo miro muy seguido, hasta que estoy convencido de que no tiene un desgarro. Pero eso es rarísimo, yo se lo digo, mi experiencia es rarísima, que un paciente tenga pigmento y no tenga un desgarro. Eso es rarísimo. La otra entidad que hay que tener en cuenta, que es más infrecuente, pero curiosamente, pues hubo un oftalmólogo de la clínica que la tuvo pues muy característica y muy típica y se bajó a OCT y se hizo OCTs pues diarios, seriados para ver qué era lo que estaba pasando, porque él detectó la fotopsia central y dijo, esto es un DDP con adhesión vitreofoveal. eh, Se hizo el OCT y vio efectivamente algo parecido a lo que hay aquí. O sea, vio tracción vitreomacular, no solo la adhesión. Y obviamente estaba muy asustado. Entonces, si hacía el OCT todos los días, pintaba las luces como las veía. La diferencia aquí es que se ven en todo el centro, ¿no? Eh, y de pronto un día tuvo como un chispazo grande y se le quitaron y fue y ya se había desprendido. Porque ustedes saben que esto puede evolucionar feo y puede traccionar fobia.
Entonces, ¿dónde está la clave para uno orientar adecuadamente a un paciente? ¿Esta fotopsia es retinal o no es retinal? Yo les digo, yo les diría que por ahí la mitad de mi práctica está dedicada a evaluar pacientes con fotopsia y moscas volantes y la gran mayoría son retinales. Pero hay un porcentaje que no es despreciable, o sea, ocupo buena parte de mi tiempo en fotopsias que no son, y ese es el motivo de esta charla. Porque el paciente llega muy asustado, muchas veces el oftalmólogo le ha dicho se le está desprendiendo la retina, muchas veces le dice lo mando para que le hagan láser porque su retina se le está desprendiendo, entonces el paciente llega urgente y muy asustado porque el oftalmólogo o el médico le dijo pues que eso era retinal. Y lo único que uno tiene que hacer es sentarse y decirle, cuénteme qué es lo que ve. Y está bien que hay mucha gente, yo he encontrado que la gente que se dedica a las humanidades, o sea, todas las, todas las actividades que no tienen que ver con la vida real, con tocar la realidad, la gente como que aprende a, a vivir como en el mundo no digamos de la fantasía, de la invención, de la imaginación, las artes, la literatura, la música, los teóricos, los académicos. Y entonces el mundo de esas personas es más de creatividad y de desconexión con la vida diaria. Y esa es precisamente la gracia de la vida que llevan, para mí es envidiable. La mayoría de nosotros, los que nos dedicamos a, a problemas prácticos de la vida real, pues estamos mucho más conectados con la realidad, con los síntomas, con el cuerpo, con la propiocepción y somos capaces de interpretar mucho mejor los síntomas y describirlos. Estas personas, que a veces son muy cultas, son increíblemente torpes para describir sus síntomas. O sea, no encuentran palabras, no son capaces de definirlo. Y no, como les digo, no tiene que ver con el nivel cultural. De hecho, los muy cultos son los peores. En cambio, el campesino que está acostumbrado a vivir con la realidad, así sea muy inculto, percibe sus síntomas y su cuerpo y es mucho más capaz de describirlos. Yo he tenido pacientes con moscas volantes que no son capaces de decir si ven una mosca volante o sienten un sucio. Y por más que usted los interroga y les da vueltas, no son capaces. Sí, yo veo un sucio, entonces lo ve, está en su visión. Sí, claro, lo siento aquí, está. Pues lo siente o lo ve, y de ahí no sale uno. O sea, gente que es totalmente incapaz. Afortunadamente no son la mayoría de la gente es capaz de contestarle a uno estas preguntas. Si espontáneamente no lo dicen, cuando uno le dice, cuénteme qué es lo que ve, pues usted se agarra y sistemáticamente le pregunta, ¿cómo es la luz? ¿Tiene color? ¿Dónde la ve? ¿Es una o varias? Típicamente, la fotopsia retinal, el gesto que hace el paciente es este. ¿Sí? Yo veo un chispazo, porque lo ve temporal, ¿no? Yo veo un chispazo y hace así una vez. Se acompaña de miodesopsias, porque a veces la gente se refiere al síntoma principal, que es la fotopsia, que es lo que más lo asusta, eh, pero las miodesopsias no son muy significativas, entonces no las menciona, pero cuando uno le pregunta, dice, ah, sí, yo comencé primero viendo unos punticos y después vino este cuento de la luz. ¿Es en uno o en ambos ojos? Aunque esta es la pregunta más difícil, ah, porque la mayoría de la gente cuando es en el campo temporal lo ubica en ese ojo. No es capaz de darse cuenta cuando es bilateral, que es el campo nasal del ojo izquierdo y el campo temporal del ojo derecho. Entonces, esa pregunta uno a ambos ojos se pregunta, pero en mi experiencia la mayoría de las veces la gente no es capaz de diferenciar.
Este es muy importante, tiene forma o color, se mueve, o sea, usted, esa luz a veces es aquí, es acá, o la miosopsia, la mancha, se mueve, está quieta, repite. Típicamente las miosopsias retinales, pues da una y al rato da otra y al rato, y muchas veces la gente hace este gesto porque sabe que con el movimiento, la rotación brusca de la cabeza, eh, es que aparece. Muy común es que la gente está entrando al sótano a parquear el carro, voltea y ahí está la luz y la ve pues en la oscuridad, ¿no? Yo diría que es de las quejas más comunes o como más comúnmente la gente lo expresa. ¿Cuándo empezó? ¿Cuánto tiempo lleva? Y desde que empezó, está igual, ha cambiado, ¿sí? Y otras preguntas muy importantes, ¿se acompaña de alguna otra síntoma? ¿Tiene náuseas? ¿Tiene cefalea? ¿Tiene algún otro síntoma neurológico? Clave preguntarse si hay alguna enfermedad sistémica, sea digestiva, cardíaca, si está en embarazo, si toma medicamentos y cuáles y desde hace cuánto. Y van a descubrir que algunas veces coincide y el paciente no ha caído en cuenta, ¿sí? Desde hace 15 días me formularon tal cosa y las luces me comenzaron hace 14 o 13 días y el paciente no lo asocia. Y cuando hay la sospecha neurológica, pues hacer rápidamente un campo visual manual y ordenarlo urgente si realmente se cree que es por ahí. Entonces, ¿qué es lo clásico de la fotopsia retinal? Que casi nunca falla, ¿sí? Repite muchas veces en el día, lo ven especialmente de noche. Le da una, al ratico le da otra, al ratico le da otra. Dura un segundo, es un chispazo, una luz sin forma y sin color, asociada a moscas, se ve más de noche, es en un solo ojo y muchas veces lleva varios días. Pues cuando el paciente consulta urgente, no, pero pues con mucha frecuencia lleva por lo menos 2, 3, 4 días y tiende a ir mejorando. O sea, empezó muy fuerte y ya me dan menos. Eso es lo clásico, lo típico. Y siempre es un chispazo, una vez, y casi siempre al mismo lado. No es que a veces es aquí, a veces es acá, a veces no. Es siempre el mismo chispazo en el mismo lado. Eso es lo típico de fotopsias retinales. Y si usted se sienta, escucha al paciente, le hace las preguntas, usted puede con muchísima certeza, con muchísima seguridad decir, esta es una fotopsia retinal. Miro el vítreo, si veo pigmento tengo que encontrar el desgarro, si no encuentro el desgarro o remito o chequeo con más cuidado o reviso el paciente con periodicidad. Y si remito es urgente, ¿sí? Esto clásicamente es urgente, no hay duda. La segunda causa de fotopsias, bueno, en mi consulta, son las migrañas visuales. Y son visuales, no son migrañas clásicas con cefalea. La gran mayoría de las migrañas son visuales. Y yo les diría que de las remisiones urgentes que yo recibo por fotopsias para tratamiento retinal, hay un buen porcentaje de migrañas visuales, en donde pues yo termino dilatando pupila y examinando ese paciente, pero concentrarme y preguntarle cómo son las luces, tengo suficiente para saber que eso no tiene nada que ver con la retina, porque estas tienen forma y color, y la forma usualmente son estas especies de hexagonitos o líneas anguladas. Dura, o sea, el episodio arranca y dura 10 a 15 minutos, muy distinto a la fotopsia retinal.
El gesto usual que hace el paciente es este, porque tienden a tener una forma como de C, ¿sí? Y vibran, se ve como cierta vibración. Yo soy un experto porque yo tengo estas y tienden a empeorar. Yo no sé, como que cada vez me dan con más frecuencia. Y curiosamente me han dado en dos oportunidades mientras hablo, mientras doy una charla sobre fotopsias. Entonces puedo ahí sobre la marcha describir exactamente lo que estoy viendo. Eh, Cambian en el curso del episodio, cambian, a veces arrancan muy grandes, o sea, muy en la periferia y se van reduciendo, pero mucho más frecuente, por lo menos en mi caso, es que arranca en el centro y le estorba a uno, pues porque uno está leyendo, está viendo, está haciendo algo, afortunadamente no me ha pasado nunca en cirugía, porque eso estorba y asusta mucho al paciente, al que no sabe, al que nunca ha oído de esto, se asusta tremendamente. Yo he tenido gente que le pasa en el carro y se ahorilla y piensa en llamar a urgencias y piensa que le está dando algo terrible o que los ojos o se está quedando ciego. Ah, entonces, vibra, cambia de tamaño. Dio el episodio de 10 15 minutos y no vuelve a repetir, sino hasta dentro de varios días. Es inusual que esto dé seguido, ¿sí? Y si da muy seguido, ya vamos a ver qué debemos comenzar a pensar. Invariablemente es en ambos ojos, porque esto es una descarga occipital. Lo que pasa es que se percibe en el campo temporal del ojo derecho o del ojo izquierdo, según el hemisferio, y no es fácil, yo se los digo yo mismo, que las experimento con alguna frecuencia, pues siempre pienso en el paciente, porque muchas veces, pues es una de las preguntas, ¿es en uno o en ambos ojos? Y con mucha frecuencia el paciente dice, no, es solo en el ojo derecho. Pero uno le dice, bueno, la próxima vez tápese, mire, haga conciencia y se dará cuenta que es en el campo derecho de ambos ojos. La mayoría de las que yo veo, pues seguramente porque hay un filtro ahí hacia oftalmología, no se siguen de cefalea. Eh, Son solo migrañas visuales. ¿Sí? Probablemente en la consulta general, en la consulta de un neurólogo, pues haya más cefaleas. Entonces, esta es el primer diagnóstico diferencial. Obviamente no es una urgencia, no requiere remisión urgente, no requiere ni siquiera que la vea un retinólogo. Este es un paciente que el médico general o el oftalmólogo general puede manejar perfectamente, le explica en qué consiste, están a veces asociadas con algunas dietas, con algunas comidas, con algunos condimentos, con algunos licores. Muy clásicamente se describe la asociación a chocolate y yo lo he visto con alguna frecuencia y es dosis dependiente. O sea, el paciente no es que comió un chocolatico y le dio migraña, sino que un día se desayunó con chocolate, luego estuvo en un cumpleaños y tomó una torta de chocolate, luego comió un chocolate y ahí es que hace la migraña. Con azúcar, ¿sí? Y con algunos licores o con estrés y dormir mal. Son las asociaciones que yo más frecuentemente encuentro. Entonces, pues el manejo es ese, se evite lo que usted sabe que le desencadena la migraña. Descartadas estas dos, que ya les digo, son muy fáciles con el interrogatorio, hay otra poco de manifestaciones de fotopsias que es importante conocer y tener en cuenta y que a usted se le enciende el bombillo en el momento en que se sienta y dice, dígame, ¿qué es lo que ve? ¿Sí? Mire en este caso, esta es una paciente de 34 años, mujer, 2020, y hace 6 meses consultó, estaba viviendo en California y consultó allá a un instituto muy,
muy conocido, muy renombrado, y le dijeron que tenía un desprendimiento de vítreo posterior, 34 años. Entonces, la primera cosa que le prende a usted es que si un paciente joven viene con fotopsias, y no se diga miodesopsias, eso no es un DDP. Tiene que ser que haya tenido un trauma o que haya tenido una uveitis posterior o de pronto que sea un miope alto. eh, y eso que los miopes altos, pues DVP como tal, no hacen, se hacen desprendimientos parciales del vítreo y pueden tener síntomas. Entonces, de entrada, el paciente entra, y esta paciente entró, se sentó y me dijo, tengo fotopsias y me han dicho que es un DVP y ahora me volvieron a repetir 6 meses después. De entrada uno dice, esto no es el vitrio, ¿sí? Descríbalas. Y les pongo aquí, miren con cuidado la pantalla negra. am, y esto es lo que ChatGPT mm, hizo cuando yo le describí lo que la paciente describe. No sé si están viendo unos punticos luminosos, finos, blancos. Fíjense que esto es muy distinto a cualquiera de las dos descripciones anteriores, pero eso era lo que la paciente decía. Yo veo unos punticos en el centro que se prenden y se apagan. Yo traté de reproducir eso. Yo no sé si sea exactamente, no lo he corroborado con la paciente, pero eso es lo que ella dice, ¿sí? Y usted se puede imaginar que esto es muy distinto. Pequeños puntos luminosos en el centro que aparecen y desaparecen. A veces son blancos, a veces son luminosos, a veces son negros, ¿sí? Y el episodio dura. Durante el día lo sigue viendo. No es una cosa que vino y desapareció o duró 10 minutos y se quitó. No, la paciente sigue viendo como están viendo ustedes allí esos punticos. Le hice esta angiografía y miren lo que me encuentro. Pues, era una vasculitis retinal con papilitis, ¿sí? Y ese fue mi diagnóstico de entrada. Esta paciente está haciendo una vasculitis. Le puse, como le pongo a todos los jóvenes con oclusión venosa o que simulan oclusión venosa, le puse Surdex intravítreо prácticamente el mismo día o al día siguiente y la mejoría fue dramática. O sea, el aspecto del fondo mejoró dramáticamente y la paciente se le quitaron por completo las luces, que era el único síntoma, porque su visión estaba perfecta. Desde luego que la mandé para estudio, para buscar, pues pensando en algo hematológico, autoinmune, la vio reumatólogo, infectólogo, inmunólogo, hematólogo y hasta alergólogo, 5 especialistas. Le hicieron todas las pruebas existentes en el repertorio del laboratorio con una paciente muy insistente, sin problemas económicos, muy azarada pues por esto, porque llevaba un buen tiempo, lo había tenido antes, lo había tenido en Estados Unidos. En Estados Unidos no le dan parabolas. Y entonces aquí se sintió pues que estaba siendo bien atendida. Y lo único que concluyeron todos estos especialistas de todas las pruebas, que no había nada, era que podría ser un síndrome Asia, el síndrome este asociado pues con implantes mamarios. Y nos quedamos con ese diagnóstico por un tiempo, pensando que sí, que podía ser una manifestación vasculítica de un síndrome Asia. Con el solo Surdex, sin ningún otro medicamento, estuvo perfecta, estable durante 9 meses. Y a los 9 meses volvió, otra vez con las fotopsias, otra vez las mismas. Como ven, el disco no estaba ya tan hiperémico ni los bajos tan comprometidos, pero ya caí en cuenta de esto que estaba antes, pero no lo, si ustedes ven la foto anterior, aquí, ahí estaban, pero uno no las ve, ¿sí? Cuando
cuando ve esto, y de hecho aquí estaban, ¿sí? Esas placas estaban ahí, pero no las había visto, no les había parado bolas, pues. Ahora son como más obvias, no sé, pero pues para mí fue muy obvio que estaban esas placas allí. Entonces estudié bien el diagnóstico diferencial y llegué a la conclusión de que esta era una coroidopatía Birchot. Le volví a poner el Osurdex, volvió a ver la respuesta tan buena, pero ya hice una interconsulta con una ureóloga famosa, la doctora Goldstein en Chicago, eh, y además de que revisé la literatura y llegué a la conclusión de que había que ponerla en adalimumab. Entonces se puso en adalimumab, aparte de los Urdex, y con eso la paciente se mejoró 20-20 todo el tiempo, ¿no? Estable, sin recaídas, y lleva 3 años. Recientemente hizo otra vez síntomas. eh, Le ajustamos la dosis, le subimos un poco la dosis de adalimumab y le pusimos un tercer Orsosurdex intravítreo, al cual responde muy bien. Es un comportamiento, digamos, inusual para Birchot, porque Birchot tiende a dar compromiso mucho más serio, en buena parte por el retardo en el diagnóstico. O sea, ella entró a un grupo de estos de pacientes, casi todas las enfermedades raras ya tienen websites y grupos de pacientes y se comentan eh, todos los síntomas y todas las cosas. Y casi todos ella es muy orgullosa, que pues, casi todos sus compañeros de enfermedad están muy jodidos, ¿sí? Y tienen compromiso serio en la visión. Pero casi todos es porque han demorado mucho el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Y ahora les comento de un caso que acabo de ver, pues parecido, aunque no es Bercho. Pero este es otro caso. Vuelve y juega, mujer de 30 años, en este caso es una médica, y hace una uveitis posparto. Ah, y se concentran como en la uveitis, en la inflamación, y la inflamación es anterior y es escleral. Pero la paciente es muy insistente todo el tiempo que tiene fotopsias. Y eso no le paran muchas bolas. A ese síntoma no le paran muchas bolas. Y se la trata con esteroides, está en posparto. Se comienzan a pensar que tenga algo que ver con el parto, con los trastornos del embarazo, mm, y está 4 meses en esas tomando la paciente. Aparte de las fotopsias, dice que ve una mancha, que ve una sombra a un lado, ¿sí? Tiene 3 exámenes. Ella me trae toda la historia, pues porque le han estudiado, le han hecho toda clase de cosas en un centro hospitalario grande, importante. Ha estado hospitalizada, la han estudiado, uveitis, reumatología, todo el mundo. Y tiene 3 exámenes de retina normales, ¿sí? Que describen como normales. Yo la veo, probablemente pues la cogí en una etapa ya más avanzada, más fácil de ver. Y esto es lo que tiene, pues y para ustedes es obvio en la foto de que tiene una zona, una zona cicatrizal con una zona activa. Y este es el campo visual y este es el compromiso. Como ven, está entre los fotorreceptores y el epitelio pigmentario. Y la inflamación está localizada allí y es una línea activa, ¿sí? Que está llegando a la mácula. Para la paciente ya esa sombra que ve se le ha ido acercando al centro y ya le está llegando a la mácula. Entonces está muy asustada porque dice, si esto me llega aquí, es una médica, pues voy a tener pérdida severa de visión. Entonces, ante ese cuadro,
Yo usé el grupo de WhatsApp de Acoreb y también algunos colegas de UITIS y 14 tuvieron la amabilidad de revisar el caso y dar opiniones. Y les voy a mostrar algunas de las opiniones. Hubo quien dijo que eso era una TBC. Y la TBC sí se puede manifestarse así, ah, con una infiltración coroidea mm, que va aumentando, que va creciendo, que tiene un borde activo. Ustedes saben que la serpiginosa, que la vamos a mencionar ahorita, tiene esa característica. Pero esta paciente no tenía nada para TBC desde el punto de vista epidemiológico, sistémico, y la TBC tienden a ser más de un foco y tiende a ser bilateral, y esto era unilateral. Hubo quien sugirió Lewis y es muy apropiado porque Lewis pues siempre hay que tenerlo en mente para todas las alteraciones retinales. Este es un caso de Lewis que tuvimos en el hospital que fue muy interesante por eso que llamamos floretas o rosetas ah, en la retina y que tratamos y que empeoró dramáticamente, o sea que hizo un síndrome de Harish-Fleisheimer ocular, retinal. Y hubo que agregarle esteroides al tratamiento y eventualmente salió adelante. Eh, Lewis, pues no se parece a este caso, pero Lewis les puede simular cualquier cosa. Entonces vale la pena. Esta paciente no tenía Lewis, ni tenía nada, ninguno de los exámenes de TBC. Todo eso se lo habían descartado. El Dusen es más difícil porque no tiene unas pruebas diagnósticas. Yo no sé por qué no han desarrollado pues unas pruebas diagnósticas, unos PCR para parásitos suficientemente sensibles. Obviamente que cuando se ve la lombricita ahí debajo de la retina y para pensar en Dusen tiene que cambiar. O sea, uno ve la lombricita y al día siguiente o un rato después la ve. La forma es distinta, la lombricita está viva. En este caso no ven mayor cosa de N, pues de neuritis, pero pues usualmente es una neuritis y retinitis crónica lentamente progresiva con compromiso de la visión. Y si uno no observa con mucho cuidado la retina, no ve la bendita S, que significa la lombricita. La serpiginosa, pues ya la había mencionado, pues se crea a veces asociada con TBC, parte del disco y va creciendo, usualmente bilateral. El síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes eh, son múltiples puntos en la retina, usualmente asociados a un cuadro gripal, fue otra de las sugerencias. Y no sugirieron estos otros, pero han podido sugerir un síndrome de histoplasmosis, un HIV, una retinitis anular que usualmente arranca alrededor del disco, la choroiditis punctata interna, el síndrome de la mancha ciega o la neuromaculitis aguda. Esto definitivamente no era agudo, era subagudo, crónico. Lo otro es retinopatía asociada a cáncer. Pero para que vean ustedes, pues, el espectro tan grande de posibilidades que uno debe considerar ante una paciente con una inflamación coroidea. A mí lo que me vino a la cabeza fue el recuerdo de los pacientes con herpes y necrosis retinal aguda, ¿sí? Y aunque ese es un cuadro muy agresivo, muy agudo, con daño muy severo, pues yo pensé, las recaídas, las inflamaciones por herpes, pues dependen mucho del sistema inmune. Entonces esta señora es una persona inmunocompetente que tuvo los trastornos inmunes del embarazo y pudo ser que eso le alteró la inmunidad y de alguna manera un herpes que tenía por ahí dormido se le ha alborotado. Y de hecho, en esta entidad
se ha descrito usar aciclovir, aunque no se ha demostrado pues el virus. Pero eso fue lo que yo hice. Le puse aciclovir 3 gramos al día y Orsusdex y fue como milagroso. En 3 días se resolvió el borde activo, se le quitaron los síntomas eh, y solucionaba el problema. Entonces ya con eso la tuve con aciclovir como 6 meses y esta paciente lleva 5 años estable. No volvió a recaer, no volvió a tener ningún problema y el diagnóstico es un Azor, o sea, es una coroiditis zonal. Y fíjense, ¿por qué le puso gas oculta? Porque la mayoría de los casos, parecido a lo que pasó con el Berchot, pasan desapercibidos. ¿Sí? No los ven. Fíjense, esta paciente tenía hospitalario por retinólogos un examen de retina y no le habían visto nada. Y por eso la llamó oculta. Como estas entidades son raras, pensar en ellas no es fácil. Pues creamos con Residentes y el Fellow 2 websites porque cada uno creó su estilo. Y aquí se los muestro. Eh, con dos enfoques distintos, pero son una ayuda muy grande, ¿sí? Si son puntos, y aquí está el diagnóstico diferencial, y si entran a cada uno de ellas, encuentran más fotos y todas las características. Entonces, yo he encontrado que es de mucha ayuda. Si son placas, ¿no? Y es una ayuda que pretende ser rápida, o sea, allí en el consultorio. Tiene su flujograma. Yo les recomiendo que le den una miradita o que la usen en caso de tener el paciente, ¿sí? Eh, está muy bien hecho, es una ayuda muy buena, muy útil. Ah, si le dan una miradita al website, lo van a poder usar con mucho más facilidad. Y está esta otra también que los clasifica por agudas, crónicas, subagudas, crónicas. Y de nuevo hay pues todas las ayudas y todos los detalles y ustedes pueden profundizar todo lo que quieran en cada una de las enfermedades porque ante la sospecha de que tengan un paciente con alguna de estas entidades, pues ustedes pueden entrar ahí rápidamente. Desde luego que me dirán, pues es que hoy en día todo se puede hacer muy fácil con el doctor Google, pero ahí la tienen filtrada, estudiada, dirigida, y entonces termina siendo sumamente útil usar estos websites para orientar un diagnóstico. Y luego, o sea, habiendo visto todas las causas retinales, coroideas, de fotopsias, tenemos todo otro capítulo, pues, que es muy importante conocer y son las neurooftalmológicas. Y desde luego que en esto los neurooftalmólogos, pues, con mucho más propiedad y específicamente la doctora Bautista da unas charlas, pues, excelentes que le abren a uno los ojos y lo ponen alerta en el interrogatorio, porque si algunas de estas cosas aparecen en el interrogatorio, pues ya ustedes tienen que comenzar a pensar en problema neurológico. Cuando son brillantes, repetitivas, súbitas, y son patrones como que repiten, y son varias veces, duran y repiten varias veces, ya no es la migraña visual. Ahí comienza usted a pensar en epilepsia del lóbulo occipital, en crisis epilépticas o en epilepsia fotosensible, sobre todo cuando son desencadenadas por luces. Si son destellos fugaces, chispazos, centelleos recurrentes, miren que en todas estas neurológicas el síntoma sigue. Y sobre todo si son seguidos de pérdida visual, sea permanente o transitoria,
pues ya vamos a pensar es en problemas vasculares, aneurismas, infartos, isquemias, y esto se convierte en una urgencia neurooftalmológica. Entonces, fíjense lo fácil que es equivocarse y, usted ve luces para retina urgente. Y lo que tenía que hacer era remitirlo urgente a neurooftalmología si se hubiera sentado y le preguntaba al paciente qué es lo que ve. Está el fenómeno de Woodhoff, que es cuando se desencadenan con calor o con los movimientos oculares. Y esto es muy, muy orientador hacia esclerosis múltiple. Y inclusive están los tumores, ¿no? Donde ya pues, puede no ser tan urgente, pero sí tiende a ser claramente en un hemicampo y de nuevo persistente y repetitivo, pues entonces está autorizado para remitir directamente a neurooftalmología, a neurólogo o pedir la resonancia nuclear. Y luego están raras como el síndrome de Charles-Bonnet, donde son imágenes formadas, pero ustedes se quedarán aterrados de decir de la capacidad de la gente para describir esto a veces es muy mala, ¿no? Cuando uno se siente y le dice, cuénteme qué es lo que ve. Llego diciendo veo luces y resulta que lo que ve son perritos y mariposas en el campo visual. En el Charles Bonnet, pues es más en pacientes ya como la visión. Las famosas estrellitas que ven en todos los dibujos animados, los que se golpean en la cabeza, pero pues esto es verdad, que la gente ve luces después de trauma contuso. ah, Y un síndrome que es relativamente nuevo, que es el síndrome de nieve visual, ¿no? Que la gente ve como si hubiera nieve, como si estuviera cayendo nieve, como los televisores viejos que se llenan como de puntos y eso se mueve y vibra. Y este es un síndrome todavía no completamente entendido, pero pues es bueno conocerlo porque uno dice, este me está echando paja, me está echando un cuento eso está escrito. Están los medicamentos. Y ahí les pongo la lista para que la puedan consultar. Esto como todo lo que hacemos, pues queda en Retina Cali y la pueden consultar en cualquier momento. Estos son los más comunes, ¿sí? Y estas son el síntoma más común, fíjense, fotopsias, halos, fotopsias cromáticas, luces intermitentes, destellos, ah, pero son muchos más, ¿sí? Estos no son los únicos. Entonces, denle una miradita a todos los medicamentos, porque si el paciente está tomando alguno de estos, por ejemplo, es muy común y no todo el mundo lo confiesa. Este es otro bastante común, mucha gente tampoco lo confiesa. Y este es otro que con frecuencia los pacientes están tomando. Entonces, eh, sean muy, muy exhaustivos en el interrogatorio. Cualquier droga, por favor, cuéntenme cualquier droga, así no sea eh, convencional, de farmacia, cualquier medicamento alternativo. Muchas veces la gente está tomando dosis bárbaras de ciertas hierbas o de ciertas cosas que a veces cree que son alternativas y en realidad son drogas eh, metidas pues en algún menjurje. Entonces, para que ustedes integren todo esto, si la fotopsia es predominantemente ocular, pero no es la clásica de retina o de migraña, usted debe pedir una angiografía, una NCT y remitir a retina o itis y no es urgente, no es una cosa urgente. Si es la clásica retinal, ya dijimos, remita urgente. Si es migraña, no tiene necesidad de remitir ni tiene necesidad de hacer nada. Si se acompaña, además de síntomas neurológicos, ojo, porque puede ser vascular. Y si es vascular, usted está ante un paciente que le puede morir. Y fíjese,
el síntoma es fotopsias, ¿sí? Entonces ahí la remisión es urgente a neurooftalmología. Si es crónico, no es una cosa aguda, reciente, pues usted puede o remitir a neurología o pedir de una vez la resonancia nuclear. Si usted encuentra asociación con una enfermedad sistémica, y la lista es larga también, o con medicamentos, pues usted puede decirle al paciente, vaya donde su internista, su reumatólogo, el que le mandó la droga, coméntele de esto. Yo creo que tiene que ver con la droga, a ver si le pueden hacer algún cambio. Y no los mencioné, pues porque también son bastante característicos, pues ya las alucinaciones, pues obviamente de psiquiatría o a veces de geriatría, pues tienen manejo con medicamentos. Entonces el mensaje es, ante fotopsias, no haga el automático, esto es retina y remite urgente a retinología, siéntese y oiga el paciente. Como todo lo que hacemos en Retina Cali está publicado allí. Ah, y pueden verlo en el sitio, tanto en la parte de guías rápidas como en actividades de Retina Cali. Si hay comentarios, alguien que haya visto cosas que valga la pena comentar o contar, que haya tenido casos de fotopsias y haya terminado con algún diagnóstico exótico, raro, asustador, porque el propósito de esta charla sí es asustarlos, sí, es que vayan más allá de lo obvio y piensen que en ese pequeño porcentaje de pacientes que no son típicos, pues todo el espectro de posibilidades que se pueden encontrar. Entonces, si alguien quiere, porque tenga algún caso, lo quiera contar, o alguien tiene alguna observación o alguna duda, algo que no le parezca, o alguna pregunta a estas entidades. Pues yo quería aprovechar y compartirles un caso que me pareció bien curioso y es que allá en el instituto vimos un caso precisamente así como dice usted, profe, y era una señora más o menos como de 60 años y consultó como pues por eso, como múltiples puntos luminosos persistentes como a lo largo del día, todo eso. Se le hicieron como todos los estudios pues digamos oftalmológicos eran normales y entonces ya luego uno le interroga y empezó a presentar, o sea, con eso llevaba como 3 meses. Ya luego empezó como con el control, pues con los resultados, ya llevaba un mes y empezó a desarrollar cefalea y finalmente pues resultaron siendo múltiples metástasis de un CA de mama, pues pues que no se tenía conocimiento. Entonces pues hay cosas que uno pues no se imagina que pueden estar presentes, pero pues compartir eso como para ampliar también las posibilidades diagnósticas. Muchas gracias, Rafael. Nos asusta todavía más, en forma mucho más efectiva que lo que yo hice, porque aunque yo mencioné enfermedades sistémicas, pues pensar que un paciente consulte por fotopsia y eso termine siendo metástasis, pues sí, claro, está entre las posibilidades y el diagnóstico diferencial. Todas las coroiditis pues pueden manifestarse con luces y la metástasis es una forma de infiltración, pues inflamación de la coroides. Yo les dije que les iba a comentar un caso, también una señora de edad que comenzó con fotopsias y lo que le encontraron era vasculitis periférica y le hicieron láser y le hicieron láser y eventualmente, para hacer la historia corta, uno terminó en glaucoma vascular, NPL por atrofia óptica, y el otro ojo está muy mal, está con episodios recurrentes de sangrado, también le han hecho láser y no se ha pasado de allí. Y yo la vi hace 2 días, o sea que todavía no puedo comentar nada, pero me llamó mucho la atención que lo que vi en el fondo era como una coroiditis zonal, cicatrizal, sectorial, pero con la forma típica de la necrosis retinal aguda, o sea, un triángulo, como
lo describe, ¿no? Como un dedo que entra hacia el nervio óptico. Un triángulo, una pirámide, base ancha en la paz plana y punta, y con el borde como activo, parecido al caso que les mostré de Azor. Con una historia clarísima, que nunca le habían preguntado, clarísima de Soster. Dos o tres episodios de Soster, y en su familia varios episodios de Soster. Le puse a Ciclovir Steiner. Nada que ver con el cuadro clásico de, de necrosis retinal aguda. No, no sé todavía, no sé si le pegué o no le pegué, como en este caso de la SOR, pero les comentaré en algún momento si resultó siendo. Pero para que vean ustedes, como dice Rafael, pues el espectro tan amplio de opciones que hay. ¿Algún otro comentario, alguna otra idea, posibilidades diagnósticas? Muy buena el comentario de las tumorales, sí. En el chat no hay pregunta, doctor. Bueno, entonces muchas gracias a todos por la atención y por ser tan cumplidos. Ok.